Bueno, ahí en la sala de chat les acabo de colocar un enlace que se llama coevaluación individual. ¿Listo? Esa coevaluación ustedes descargan ese formato de PDF y pues básicamente lo van a llenar en el mismo PDF, así como hicieron y así como normalmente, digamos, lo abren en alguna aplicación, lo editan, ¿sí? O sea, le dan, esos son puras preguntas de simplemente de X, de seleccionar, de selección. Y creo que por ahí hay una así de comentarios y tal, pero bueno, la idea es obviamente que ustedes respondan. Profe, el eh, que compartiste es un link de un acta, acta de conclusión y compromisos. Perdón, te espero un momentico que fue que la embarré, copié el que no era. Bueno, ignoren ese enlace, ya les voy a pasar el que sí es. En un momentico yo corroboro aquí que sí sea. Ajá, ya, listo. Sí, copié fue el acta de compromiso. Listo, ahora sí. Ahí les acabé de poner el segundo. Que dice coevaluación individual, este sí es. Bueno, entonces, eh, vamos a responder ese formato. Luego lo que voy a hacer es que después de que respondamos el formato de manera individual, entonces por favor les voy a pedir el favor de que lo suban a este enlacecito que hay acá. Ya les voy a decir cuál. Un momentico, yo veo algo. Ujú. Ya. Listo, entonces ahí les puse el enlace. Entonces vean, un momentico ya les explico cómo es el tema. Bueno, póngale pues cuidado. Lo primero que vamos a hacer es, ustedes van al archivo de la coevaluación que es este. Si el primer enlace los lleva a este. Entonces básicamente ustedes descargan este archivo, lo leen, esto se hace de manera individual, ¿no? Responden estas preguntas y selecciona las fortalezas de la manera como el profesor desarrolla las clases para favorecer tu aprendizaje. Puedes seleccionar varias opciones, entonces aquí está opción A, B, Z, estas son respuestas múltiples. Simplemente le colocan un chulito, un puntico, lo que ustedes quieran. Y en el caso de que elijan otra, pues comentar aquí con el teclado. Lo mismo para la pregunta 2, ¿sí? Lo mismo, tan. Para la pregunta 3, entonces, las actividades de evaluación realizadas por el profesor que han permitido dar cuenta del aprendizaje o las dificultades en ciertos aspectos del curso. Evalúa según la escala propuesta, entonces le colocan una X o un puntico, lo que sea, justifica la respuesta. Y la pregunta 5 y 6, simplemente, digamos, como las sugerencias eh, con respecto a ustedes y con respecto al profesor. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes diligencian esto, lo que van a hacer es darle clic al segundo enlace. El segundo enlace los va a llevar a una carpeta individual. Es esta carpetica que hay acá. Y aquí, pues a mí me salen todas las carpetas porque yo soy el propietario, pero a cada uno le va a salir solamente su carpeta. Entonces lo que van a hacer es que ustedes, digamos Juan Pablo, llenó la coevaluación, ingresa a su carpeta y la pone allí.
¿Listo? Pone la carpeta ahí diligenciada. Entonces, para ese proceso voy a dar 10 minutos. ¿Listo? Para ese proceso voy a dar 10 minutos. Después de que se acaben los 10 minutos, entonces lo que vamos a hacer es organizarlos en equipos, en grupos, máximo 4 personas. Y en grupo entonces vamos a hacer la discusión y vamos a llenar un formato, pero pues con las 4 personas. Bien. Y ese formato, digamos, esa discusión, eso se hace ya directamente en línea. Entonces ahorita les paso los enlaces para que ustedes ya accedan. Digamos, hay uno de ustedes, un moderador, que es el que va a entrar y ese es el que me va a colaborar, porfa, llenando la encuesta en línea. ¿Listo? Entonces, mire, son las 7:03. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a darle 12 minutos. ¿Listo? A las 7:15, entonces voy al aspecto grupal y ya les explico entonces con los enlaces y todo lo demás cómo sería. Entonces a las 7:15, hasta las 7:15, pues para que todos suban la encuesta de la coevaluación. ¿Listo? Bueno, como ustedes saben, la coevaluación tiene varios momentos. Digamos, un primer momento es la coevaluación individual, es decir, responder las preguntas de manera individual en el formato que les acabé de enviar. La segunda parte es hacer una discusión grupal, es decir, reunirnos con otros 3 compañeros y poder discutir las mismas preguntas que nos hicieron con los demás compañeros para generar, digamos, una conclusión de esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte? Yo los voy a dividir en grupos de 4 personas y esos grupos de 4 personas, entonces lo que voy a hacer después es nombrar a un relator o a un moderador dentro de cada grupo. Entonces, ese moderador me va a hacer un favor y les voy a pasar a cada uno de los moderadores de cada grupo un enlace en el cual ustedes le tienen que dar clic allí y ese enlace los va a llevar a un momentico, ya les voy a mostrar aquí. Bueno, ese enlace los va a llevar a esta pantalla con la que los moderadores solamente, los moderadores de cada grupo van a ingresar con el usuario y contraseña con el mismo que ustedes acceden a la universidad, a los servicios de la universidad. ¿Listo? Entonces cuando ustedes le dan a acceder, aquí les va a aparecer coevaluación y asociar, bueno, esta asociar relatores no. En este caso estamos hablando de la coevaluación de diseño industrial para la ingeniería y van a ingresar a ese punto, ¿listo? Entonces cada uno, o sea, los participantes, los correlatores, pues, o los moderadores, entonces van a ingresar y aquí les van a aparecer un listado de todas las materias que ustedes están viendo. Por aquí, por este lado de acá, les va a aparecer como un lapicito, así como a mí me aparece por acá, así. Entonces simplemente ustedes le dan clic ahí en la materia, ¿no? En este caso estamos hablando de diseño industrial para ingeniería, entonces le dan clic ahí y van a llenar, de acuerdo a la discusión que tienen con los compañeros, pues van a llenar el formato en línea. ¿Listo? Para esa tarea voy a dar otros 15 minuticos. Entonces, permítame un segundito, ya los divido en grupos y les paso, asignamos los relatores, perdón, y les paso el... Luca, dame un segundito, ya te paso el link. ¿Listo?
Listo, ahí te acabo de poner el enlace para que puedas acceder desde el computador. Bueno, listo, entonces ya procedo a armar los grupos. Bueno, muchachos, usted del grupo uno, Alina, porfa, ¿me puedes colaborar con el tema del relator? Listo, profe. Listo, ahí te acabo de enviar el enlace. Ahí en la sala de chat está el enlacecito Ok. para que puedas acceder. Bien, Listo. listo, muchísimas gracias. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo van? Necesito uno de ustedes que me colabore. De pronto, alguien que esté en computador. Luis está en computador. Sí, sí, señor, yo tengo mi computadora acá. Listo, mi hermano. Entonces, ¿me puedes colaborar, porfa, ingresando para la coevaluación grupal en la discusión? Ahí te mando el enlace. Ahí en la sala de chat está. Listo, profe, dale, gracias. Listo. No, a vos, Luis. Muchas gracias. Caballeros, ¿alguno de ustedes está en computador? ¿Todos están en computador? Juan José, de pronto me puede Yo sí, colaborar. profe. Ah, Sí, yo bueno, también. Santiago. Santiago, ¿me puedes Sí, colaborar señor. como moderador? Listo, ahí te mandé el Sí, enlace ahí claro. en la sala de chat. Listo, profe. Listo, mi hermano, muchas gracias. Muchachos, ¿alguno de ustedes me puede colaborar? De pronto Luca me puede colaborar de moderador. Profe, pues si puedes ayudarnos mandándonos el link de nuevo aquí, pues sería mucha ayuda. Ah, bueno, listo. Entonces, Jefferson, ¿me puedes colaborar? Ok. Listo, ahí está el link. Bueno, profe, gracias. No, a vos, mi hermano. También marqué todas ustedes. ¿Todos también? Sí, también. Listo. Yo no puse la C. La C. mm, sí, pues esa la verdad no la he hecho. Entonces, ¿En cuál? ¿En la 4? ay, me dan un segundito, por favor. Qué pena, muchachos, les interrumpo. Heidever, ¿vos me puedes colaborar con el acta de conclusiones? Ingresándola ahí en el sistema. Sí, profe, dale. Listo. Ya te nombro entonces como relator para que cuando accedas a ese mismo enlace que les mandé ahorita,
te puedas, o sea, puedas acceder al acta de conclusiones. Muchas gracias. Listo, de nada. Cuando uno participa es realmente porque él así lo requiere. Ok, entonces satisfactoria. Entonces, cumplimos con todas las actividades propuestas y asistimos a las clases o eso no lo coloco. Sí, también. Ok, y asistimos a todas las clases, pero no participamos de manera constante o no De manera participamos activa. allá. No Listo, participamos de manera activa. pero no. Ay, señor profe. ¿Profe nos está escuchando? Sí, por ahí alguien me había llamado que necesitaba ayuda. Ah, sí, Sí, fui yo. profe. Es que, dale, Dale. habla. Bueno, hablo yo entonces. Es que hay un participante de más y solo se pueden colocar 4 en la Ok. evaluación. Bueno, no pasa nada, muchachos. O sea, si pueden, si los que estén allí, porque es que igual yo los organicé por sesiones de grupo, pero de manera automática lo puse. Es que igual no quedan en números pares. O sea, siempre va a quedar un grupo de 5, pues. Listo, entonces no hay problema. En este caso, si Víctor no ocupo allí, pues no pasa nada. Listo, no hay problema. Entonces, ahí te acabo de dejar el link de relator, perdón, el link para descargar el acta de compromisos, entonces para que la puedas abrir allí y la puedas editar. Esa si querés la pones ahí mismo en tu perfil, en tu carpeta, ¿listo? Y el segundo favor que me va a hacer Heidiver es ingresar a la plataforma y colocar las conclusiones pues de lo que discutamos acá, ponerlas en el sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, venga, vamos a hacer esto aquí en orden, como conclusiones para sacar como los compromisos y tal. Compromisos de mi parte, de acuerdo pues a lo que ustedes Yo, generaron. profe, una pregunta. Ajá. ¿Empiezo primero con la virtual o coloco la misma cosa en ambas? No, la misma en ambas, porque pues básicamente son las mismas tres preguntas. Sí, Entonces yo te recomendaría llenar primero el PDF y después del PDF lo pasas al digital. ¿Listo? listo. Listo. Entonces, bueno, muchachos, conclusiones del tema. Con base en la reflexión personal y colectiva, tanto del profesor como de los estudiantes, acordamos las siguientes conclusiones. Bueno, a mí me gustaría saber, pues obviamente ahí estuve mirando pues como algunos elementos dentro de las 5 preguntas que, o bueno, las 6 preguntas pues porque habían unas recomendaciones allí al docente.
pero digamos, ¿cómo les parece a ustedes la metodología de enseñanza? Por ahí vi una recomendación de colocar unos 5 minuticos como para descansar y no sé qué, entonces me parece adecuado. Me parece adecuado porque sí, esta clase tiene, digamos, un componente teórico bastante alto y pues entiendo que es complicado ustedes estar allí detrás de la pantalla del computador como en función de poner atención, pues se hace difícil, ¿no? Eh, entonces, bueno, fortalezas como el profesor desarrolla las clases para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál creen ustedes que es la conclusión general? ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes hacia las temáticas del curso o hacia la manera en cómo yo explico las temáticas del curso? No, profe, ninguna. Bueno, vale. ¿Qué creen ustedes que como actividades, o sea, les ha gustado el tema de los retos? ¿Sienten que los retos, digamos, han sido como suficientes para llegar al proceso de evaluación de poner en práctica como la teoría del curso, todo eso? ¿O creen que de pronto de qué otra manera se podría, eh, digamos, buscar una evaluación como más dinámica, como más pertinente, digamos, a los temas que se estén generando? Pues en nuestro grupo dijimos que las temáticas eran pues muy buenas, por lo que nunca se había trabajado algo así parecido y pues trabajar con algo que esté muy cercano a la realidad también aporta mucho. Ok. Bueno, a mí particularmente les cuento, muchachos, este curso yo lo recibí este semestre porque el semestre pasado hacia atrás lo dictaba un compañero, otro docente pues de tiempo completo allá en la universidad. Eh, el hombre pues también es diseñador industrial y este semestre me lo asignaron a mí precisamente porque a él le asignaron también otros cursos de diseño conceptual y bueno, otras cosas allí. Yo dicto también diseño conceptual. Y bueno, digamos que aunque las temáticas las conozco y las manejo, pues estoy todavía acostumbrándome, eh, digamos que a entender un poquito sobre la dinámica que utilizaba Edgar, que era el anterior docente. Estoy como acostumbrándome a las dinámicas que utilizaba Edgar con el tema de los retos. Precisamente hice, digamos que los mismos retos que él ejecutó, o voy a hacer los mismos retos que él ejecutó porque todavía faltan dos, eh, porque me pareció, digamos, interesante la propuesta de los ejercicios. Sin embargo, no quiere decir que sea pues como lo que al final vaya a quedar, ¿sí? Creo que el curso, a mi manera de ver y de acuerdo a lo que he hablado con él, pues está sujeto a cambios, tanto desde los aspectos teóricos como desde los aspectos de la práctica. Es decir, considero que que los retos, digamos, pueden tener algunas mejoras y pueden haber cabida al tema de cómo presentar mejor sí, esos proyectos como tal. Sin embargo, pues como les digo, me estoy acomodando al tema porque aunque el tema lo manejo, pues ya entrar en la parte teórica y entrarme a acordar de todas las cosas que yo vi en el pregrado, pues está un poquito complicado porque yo me gradué por allá en el 2005, entonces he estado es como volviendo a releer como todos esos libros y todas esas cosas que para nosotros eran fundamentales como diseñadores industriales. Entonces, pues chévere es que, y lo que sí he intentado pues como hacer con este curso es precisamente tratar de que sea diferente para ustedes, diferentes en el sentido de lo que han visto hasta ahora. Por ejemplo, Introducción a la Ingeniería y Diseño Conceptual son cursos que también tienen un gran componente teórico, pero digamos que no se ve mucho la parte desde el punto de vista de los aspectos formales
o de las diferentes funciones que cumple un producto, sino solamente digamos que están orientados a que a través de la metodología se pueda resolver una situación, problema, una necesidad. Digamos que en este caso no es solamente tener en cuenta que como ingenieros estamos para resolver necesidades, sino también que los objetos que estamos creando que resuelven esas necesidades pues tienen otras funciones aparte de la utilidad que puede hacer. Y eso es precisamente lo que he intentado en este semestre y, digamos lo que me ha transmitido también un poco Edgar desde la perspectiva en que él lo está viendo. Y me parece, o sea, considero que este curso si sigo con él, lo va a llevar a un nivel, digamos, más creativo, ¿sí? Como a generar como más estrategias de creatividad, o que la teoría esté basada como más hacia ese punto, ¿sí? Como a que ustedes reflexionen y consideren aspectos desde el punto de vista creativo para la parte de innovación en los productos. Entonces, pues todavía estoy allí como en periodo de prueba, por eso me gustaría, muchachos, que si tienen de pronto en este momento alguna sugerencia, pues la hagan y bienvenida sea, porque eso me va a servir a mí para mejorarlo. Y lo otro es que pues eso sí ya tiene que ver conmigo, digamos, con la manera de enseñar. A mí particularmente me gusta siempre con los estudiantes en los cursos que son muy teóricos, siempre me gusta como brindar ejemplos cotidianos, ejemplos pues en los que ustedes puedan verse reflejados para poder entender, para poder que ustedes entiendan el concepto de una forma más fácil. Entonces me parece pues muy válido ese tema, porque en el momento en que uno busca el ejemplo desde la experiencia, fácilmente puede entender el concepto y puede ponerlo en práctica. ¿Listo? Porque alguna vez le ha pasado, o si no le ha pasado a usted, alguna vez le ha pasado a algún familiar o algún amigo, lo que sea. Entonces, en ese caso, pues es como la idea. No sé si como con respecto a eso de pronto tengan sugerencias o inquietudes, como para establecer las conclusiones de ese proceso y poder pasar pues como al acta de compromisos. No, profe, como sugerencia no, ni tampoco dudas. Listo, bien. ¿Les parece que los retos, o sea, los retos que estamos llevando a cabo cumplen como con esa expectativa de que ustedes puedan poner en práctica lo que se está viendo o creen o consideran de pronto que son muy complicados o, sí, como, ¿cómo los consideran más bien? Pues yo creo que los retos son una manera muy dinámica de evaluar pues todo lo que hemos visto sin tener digamos, como ese examen pues que se hacen en las demás materias para evaluar lo que hemos visto. Ok. Bueno, listo. Entonces, venga, vamos a ir construyendo entonces el acta pues para que Heidegger vaya escribiendo allí. Bueno, por acá me dice Juan Pablo que los retos no cree que sean complicados, que es cuestión de dedicarle tiempo. Sí, yo también creo que es más de buscarle la manera de dedicarle un poquito más de tiempo al curso, porque precisamente como es un tema tan teórico, pues a veces las lecturas complementarias y las cosas pues que puede buscar uno en internet, eso ayuda mucho a entender el tema y obviamente facilita la aplicación en los retos. Entonces, bueno, Heidegger, en esa parte de las conclusiones, pues yo creería que hablar acerca de que los retos, pues que los estudiantes consideran que los retos están bien, que son una manera pues didáctica para poner en práctica lo aprendido. Eh, Compromisos del profesor. Bueno, en términos de conclusiones también pues que las temáticas les parece bien. Compromisos del profesor, pues yo me puedo comprometer como hasta ahora lo he hecho a brindarles asesorías cuando lo requieran. Creo pues que lo he hecho bien, o he intentado sacar pues como el tiempo y tener buena disposición para colaborarles a ustedes. Casi siempre lo hago.
Obviamente cuando tengo el tiempo pues lo defino y trato de compartirlo lo más que pueda con los estudiantes, no solamente este curso, sino de todos los cursos que yo doy en general. Entonces, pues compromisos de parte mía, como estar atentos si de pronto ustedes tienen inquietudes para generar una asesoría extra. Considerar la propuesta que por ahí hicieron de dar algunos descansos, porque pues entiendo que la clase puede ser pesada. Y compromisos de los estudiantes, pues de acuerdo a lo que tenían por allí, que vi, era pues dedicar más tiempo de estudio, participar más en clase, como mayor atención y diría yo que consulta sobre todo de los videos de la plataforma, ¿sí? De la página web del curso. Eso sería pues como las conclusiones como tal. Listo, Heidiver, ¿tenés alguna inquietud con respecto a esa parte del acta de compromisos o está claro? No, ya está, ya hice el PDF, entonces voy a copiar y pegar en la Listo, virtual. mi hermano. Bueno, te agradezco. Bueno, gracias de hecho a todos muchachos, muy amables ustedes por colaborar con esa parte que no solamente es un requerimiento de la universidad, sino que como les digo, pues yo lo tomo bien, o sea, con buena onda para precisamente con el ánimo de mejorar. Entonces, bacano muchachos que por ahí vi comentarios chéveres que les parecía una buena clase, que y pues realmente esas son las cosas que hacen que valga la pena, pues como que uno esté sentado aquí después de la jornada laboral y que ustedes también estén aquí sentados de la jornada laboral, porque sé que muchos de ustedes trabajan también, entonces chévere por ese lado. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver esta partecita. Vamos a ver esta partecita del... un momentico, busco el tema. De hecho, creo que esta clase, que este tema que vamos a ver aquí, que es el tema de la semana, perdón, el tema 6, ¿sí? Que está planeado para la próxima semana, es un tema que, pues, a mí personalmente me gusta mucho. Permítanme un momentico, yo les comparto pantalla acá. A mí personalmente es un tema que me gusta mucho porque es un tema que reúne diferentes aspectos relacionados con la innovación, ¿sí? Y sobre todo de dónde viene la innovación, de dónde viene como ese tema de la creatividad. Entonces vamos a hablar acerca de la creatividad y la generación de alternativas. Por supuesto, como en las otras oportunidades, vamos a buscarle o vamos a encontrarle relación a este tema con lo que habíamos venido trabajando en las anteriores clases. La anterior clase, pues, o los anteriores temas, los últimos que vimos estaban relacionados con el CJM, que es un método que permite analizar básicamente los puntos de contacto en la experiencia que tiene un cliente acerca de un producto o servicio y precisamente con la evaluación de estos puntos sobre lo que espera el cliente y lo que recibe el cliente y los medios a través de los cuales está generándose esa interacción, pues esto permite generar unos puntos que podemos optimizar, ¿sí? Que podemos entrar a mejorar dentro de, como les decía, la experiencia, de este proceso de la experiencia que hemos venido tratando ya desde las primeras clases, ¿sí? Entendiendo como cada vez el producto y que solamente el producto no necesariamente debe cumplir una función útil, ¿sí? Es decir, digamos que la mayor función o la función más importante que debe cumplir un producto es resolver una necesidad, pero no significa que sea la única, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, necesidades de carácter o desde el punto de vista de la utilidad y el uso, es decir, para qué sirve un producto, pero también tenemos otro tipo de funciones como la función estética de un producto. Es decir, ese producto, hay que entender que ese producto va a estar dentro de un contexto, que va a tener una forma, que va a tener un uso, entonces como la forma y la identificación de los diferentes
elementos que lo componen, puede hacer que ese producto se pueda utilizar de una mejor manera. Entonces, todo ese tipo de cosas. De hecho, en otra próxima clase que vamos a ver de teoría, vamos a hablar precisamente de las funciones de los productos, de las diferentes funciones de los productos y cómo se relaciona la comunicación de esas funciones para que las personas o los usuarios las puedan entender mucho más fácil. Entonces, que esa es como la parte del reto 3. Pero bueno, eso se los comentaré dentro de 15 días. Entonces, bueno, nosotros dentro del manejo de todo esto también vimos el árbol de objetivos, ¿sí? Que nace a partir del árbol de problemas, donde analizamos una problemática. Esto ya ustedes lo vienen trabajando desde introducción a la ingeniería, después en diseño conceptual también lo trabajaron, y la idea es venir desde la recordación de estos temas, identificando que los problemas tienen unas causas, pero también tienen unos efectos. Entonces, uno analiza primero los efectos y si esos efectos valen la pena desde la problemática, pues entonces analizamos las causas. Después hacemos el proceso de inversión de las causas, invertir esas causas, y esto me va a generar unas alternativas. Alternativas que finalmente a través de una matriz de comparación yo evalúo, digamos, con unos puntajes de 1, 3 y 5, ¿sí? Entendiendo que uno es como malo, regular y bueno, pues como por decirlo en una escala general, dependiendo obviamente del criterio que se esté evaluando. Y finalmente, pues con la sumatoria de todos esos puntos, pues la alternativa que resulte con un mayor puntaje, pues esa alternativa se supone que es la que me sugiere el método como la más viable. Pero esto no significa que porque sea la más viable, no puedan reconocerse otros aspectos importantes que tuvieron las otras alternativas. Entonces este método también me permite, este método de evaluación de una comparación por pares, me permite a mí entender e interpretar de las diferentes alternativas, pues qué es lo bueno para también poder integrarlo a lo otro. Entonces hablamos, por ejemplo, de la asociación de conceptos o de ideas en función de la innovación o de crear un nuevo producto o de aumentar el grado o el valor agregado pues que tiene ese producto, entendiendo el valor agregado como aquello que hace que el producto se destaque de los productos que hacen cosas similares o de los productos de la competencia. Eso es lo que nos interesa a nosotros como empresa, ¿no? Si yo trabajo para una empresa, se supone que mi producto tiene que destacarse de los demás que hay en el mercado, porque lo que quiero lograr es que la gente me compre a mí. Entonces, destacarse no solamente implica que el producto sea bueno, sino que genere una buena experiencia, no solamente en el uso, sino en la comercialización, en la publicidad, en el mercadeo, en todas las partes pues, que nosotros vimos ya, las 4 fases de la experiencia para generar ese tema de la fidelización. Entonces, bueno, ¿a qué me lleva todo esto? Después de que nosotros conocemos ya esas alternativas y empezamos a proyectarlas como soluciones viables, pues se supone que ya ahí tenemos un concepto de producto. Y el concepto de producto pues implica que ya conocemos cuáles son los atributos, es decir, cuáles son las características de ese producto, características tangibles y características intangibles. Pues cuando hablamos de características tangibles, son las características, pues como su nombre indica, que nosotros podemos tocar del producto, ¿correcto? Y las intangibles son las que no podemos tocar, pero vienen con el producto. Alguien que me dé ejemplo de una característica tangible de un producto. Por ejemplo, Juan Pablo me dice acá, el sabor de un jugo, correcto, eso es una característica tangible. ¿Por qué el sabor de un jugo es una característica tangible? Pues porque es una característica que compone al producto y está incentivando o está siendo percibida por uno de los 5 sentidos que tienen los seres humanos.
¿Listo? Entonces, cuando hablamos de características tangibles, recuerden que son las que yo puedo tocar, sentir, ver, oler, probar, escuchar de un producto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del color, del tamaño, de los sonidos que emite un producto, esos son características tangibles del producto. Entonces, el concepto de proyecto debería definir esas características o esos elementos tangibles, pero también los intangibles. Entonces, alguien que me dé un ejemplo de un intangible. Intangible es que no se puede tocar, ¿no? De entrada. Entonces, ¿qué elementos no se pueden tocar del producto? Sin embargo, lo acompañan. O sea, cuando yo compro el producto, lo acompañan. Juan Pablo, ajá, exactamente. Juan Pablo me dice, por ejemplo, en Rolex, ¿sí? Que es la marca de relojes, el estatus, correcto. Digamos que eso es un intangible. ¿Por qué? Porque también en los intangibles entra pues, lo que está asociado a la marca. Cuando una marca está posicionada, por ejemplo, como lo dice Juan Pablo acá, el Rolex, ¿sí? Que siendo una marca pues top, pues nos está indicando que es una marca que tiene estatus, que es una marca costosa, que es una marca de alta precisión, bueno, sí, como todos esos valores agregados que le estamos dando y que no necesariamente son tangibles, pero que vienen asociados con la marca y que le transmiten todos esos valores al usuario. ¿Sí? Cuando una persona tiene un Rolex, obviamente uno puede deducir de esa persona pues que es una persona que tiene dinero, que es una persona que tiene buen gusto, que es una persona que tiene, sí, como todo este tipo de elementos. Entonces, esos, digamos, los valores asociados a una marca son intangibles, pero también entre los intangibles podemos tener, por ejemplo, la garantía. ¿Sí? La garantía es un servicio que cuando usted compra, digamos, un celular, si el celular en un año se le daña alguna cosa por el uso normal, ¿sí? Digamos, se le daña el display, la pantalla, por el uso normal que usted le esté dando, pues si la marca le está ofreciendo usted una garantía, quiere decir o que le reemplazan el display o le reemplazan el celular completo. Entonces eso también es un intangible. Entonces, bueno, esos tangibles o intangibles se establecen desde el concepto de producto. Y en el momento en que nosotros conocemos el concepto de producto, pues entonces hay que empezar a idear precisamente cuáles o de qué manera van a empezar a funcionar esos elementos tangibles e intangibles. Entonces, para eso es que necesitamos el tema de la creatividad en función de la generación de alternativas. Bueno, lo primero de lo que quiero hablar es esto. Piensen, muchachos, que cuando ustedes vayan a pensar en alternativas, ¿sí? En la generación de alternativas, una buena metodología para generar ese concepto, es decir, para poder establecer o aprender a establecer esos criterios tangibles o intangibles que puede tener, criterios como características, ¿no? Que puede tener un producto que soluciona una necesidad, se puede dar a través de la metodología de asociar ideas para innovar. Les voy a poner un ejemplo. En el momento en que salió el teléfono celular, el primer teléfono celular, sí, que lo creó Motorola, en ese mismo momento Motorola desarrolló un proyecto que estaba asociando dos conceptos y resolviendo dos necesidades diferentes. Dos necesidades relacionadas obviamente con los conceptos que estaban asociando. Por ejemplo, ¿qué necesidad resuelve un teléfono celular? Resuelve la necesidad de comunicación, ¿sí? Comunicación obviamente por voz a través de una llamada, y resuelve la necesidad de portabilizar esa comunicación. Entonces, si nosotros miramos antes del teléfono celular que había, pues existían los teléfonos fijos y existían lo que comúnmente se conocía como los beepers o los localizadores personales.
Los localizadores personales eran unos elementos que uno llevaba y que cuando uno quería encontrar a una persona lo que hacía era llamar a una central, dejaba un mensaje y el mensaje automáticamente sonaba en el localizador y salía en la pantallita, digamos, el texto que querían transmitirle a la persona. Si, por ejemplo, lo estamos necesitando aquí en la casa, entonces le mandaban el mensaje y eso le llegaba, entonces ya uno podía, ya uno sabía que lo estaban buscando, ¿listo? Y en el caso del teléfono fijo, pues tenía la limitación de que obviamente pues yo podía hablar, pero no me podía mover con el teléfono para otra parte. A no ser pues que fuera un teléfono inalámbrico, de esos que me permite caminar ciertos metros, digamos 20 metros, 30 metros, pero a partir de allí ya no se podía. Listo, entonces lo máximo que podía hacer era, listo, me llevo el teléfono, pero voy para donde el vecino y allí me pueden contactar. Entonces, ¿qué hace el teléfono celular como innovación radical? Inventa una nueva tecnología, crea una nueva tecnología que permite asociar esos dos conceptos. La comunicación con el teléfono, perdón, con la portabilización de la comunicación para generar un producto que reuniendo las dos cosas pues es un producto innovador, es una tecnología radical, con innovación radical. Entonces, bueno, ese tema de la asociación de ideas para innovar pues es un tema que sirve o que funciona desde el punto de vista de la innovación en diferentes servicios. De hecho, si usted ve la evolución del teléfono celular, pues hoy en día un teléfono celular, digamos que uno lo que hace hoy en día con un teléfono celular, lo que menos hace es llamar. ¿Por qué? Porque el teléfono celular tiene internet, entonces tiene redes sociales, a través del internet puede revisar usted el correo electrónico, a través del internet puede compartir fotos, además puede tomar esas fotos y sacar videos. Hay aplicaciones que permiten organizar, digamos, las cuentas, ¿sí? Entonces, tiene tantas funciones o ha tenido tantas funciones el celular hoy en día, el smartphone, y que todas nacen de la asociación de ideas para innovar. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo concreto de un producto que se creó a través de una plataforma de crowdfunding. Bueno, no se creó, digamos que se popularizó a través de una plataforma de crowdfunding, pero el concepto del producto nació precisamente de la Asociación de Ideas para Innovar. Estas son las ideas o los usos que reúne este producto. Vemos que hay una licuadora, el producto tiene una licuadora, sirve como hielera o como nevera portátil, tiene pues platos o posee platos, tiene un cuchillo que permite partir, por ejemplo, limones o frutas, tiene un power bank, ¿sí? Que es como una batería pues que permite alimentar diferentes dispositivos a través de un cable USB, y tiene también un parlantico con conexión Bluetooth. ¿Listo? El producto es este. Este producto se llama Coolest Cooler y es esta neverita que es multifunciones, que nace pues de asociar diferentes ideas y que resuelve una problemática, y es permitir que uno se desencarte, permitir que uno se desencarte de las diferentes... permítame un momentico, muchachos, yo cierro aquí el balcón que es que está... Listo, entonces les contaba que este producto pues tiene ese montón de funcionalidades y permite resolver el tema de que uno se puede, o sea, que llevando una sola cosa no tenga uno la necesidad de incurrir en sobrecargarse un montón de equipaje o de ese tipo de elementos cuando uno va en actividades como de camping. Les voy a mostrar un videito de ese producto.
Permítame un momentico, comparto aquí con audio. Bueno, entonces mire que este producto, digamos que la innovación que tiene parte precisamente de la innovación, de la asociación de ideas, en función pues de la innovación. Entonces, bueno, esa es una buena estrategia. ¿Cómo parte o cómo se genera, digamos, la primera o la idea inicial de un producto? A través de un concepto de proyecto. Entonces, ese concepto de proyecto debería estar compuesto por unos elementos. En este caso son estos 10 elementos. Es decir, estos 10 elementos deberían estar definidos desde la problemática, desde la definición del problema. Cuando nosotros hacemos ese árbol de problema y ponemos las causas y efectos, recuerden que en el proceso de inversión de las causas empezamos la generación de alternativas, de diferentes alternativas. Y estas alternativas, pues ya las conocemos como objetivos, ya las tenemos como objetivos que debe alcanzar la propuesta solución. Y para lograr esos objetivos, pues entonces se deberían definir toda esta serie de atributos, que son atributos, como decíamos ahorita, tangibles e intangibles. Entonces, por ejemplo, un concepto de proyecto, ¿cómo debería estar estructurado? Pues lo primero es que debería definir el producto. ¿Sí? Este producto es un horno, este producto es una licuadora, este producto es una estufa, este producto es un lapicero, este producto es un mouse, es un teclado, ¿sí? Entonces debería definir el producto. Debería generar o tener una propuesta de materiales. Entonces, este producto va a estar hecho de plástico, de metal, de fibra de carbono, ¿sí? De diferentes elementos, porque ahí ya estoy definiendo los criterios con los cuales va a ser construido. Debería tener una propuesta formal, ¿sí? Es redondo, es cuadrado. Entonces ya mire que nosotros veníamos hablando de los aspectos formales de un producto y cómo poder establecerlos. Entonces, cuando hablamos de cómo poder establecer los aspectos formales, tenemos que tener en cuenta el uso, la función, lo que quiero transmitir a través de ese lenguaje que utiliza el producto, la experiencia, ¿sí? Cómo amarro al cliente, cómo lo mantengo para que se olvide, digamos, del entorno y ponga todo el cuidado, el 100% de la atención en la interacción con el producto. Cómo voy a hacer que ese producto, después de que sea terminado de usar, la persona lo pueda recomendar o pueda tener un buen concepto de él para generar fidelización. Entonces, mire que ahí está, ¿sí? Propuesta formal, propuesta de acabados. Entonces, habrán algunas partes que de pronto son rugosas,
que me van a permitir generar, por ejemplo, fricción para poder agarrarlo mejor, otras que son lisas porque quiero que se vea una superficie prolija, una superficie bien, o sea, bien estética. ¿Sí? Dentro de la propuesta de acabados, pues por supuesto también están los colores, qué colores voy a utilizar, cuáles van a ser las combinaciones, cómo voy a resaltar las partes importantes del producto con otros colores, con otras texturas. Debe establecer funciones, entonces, cómo funciona el producto. ¿Sí? ¿Para qué tiene las rueditas? ¿Para qué tiene, por ejemplo, este ganchito aquí? Para que cuando cierre la tapa, entonces permita engarzarse allí y que no se abra accidentalmente. ¿Qué tecnología utiliza en su funcionamiento? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo funciona la licuadora aquí? No, es que con la misma batería que tiene ahí, que se puede recargar, entonces el motor toma la batería de allí y permite que la licuadora, cuando uno la presione hacia abajo, ella arranque a batir, pues a licuar lo que tiene en el contenido. Propuesta de uso. Entonces, ¿cómo se puede usar? ¿De cuántas maneras diferentes se puede usar? Si tiene un display, entonces el display va a ser táctil. Ahí estoy hablando también de tecnología, de funcionamiento y de cómo poder usarlo de manera táctil, de manera mecánica, de manera, ¿sí? ¿Quién es el usuario? Por supuesto, esto ya lo conocemos porque venimos trabajando con mapas de empatía. Definición del contexto, entonces, ¿dónde se utiliza? Entonces, esto también, obviamente, los elementos estéticos y formales tienen que estar de acuerdo con el contexto de uso. ¿Y cuál es el valor agregado del factor diferencial? Es decir, ¿por qué este producto va a diferenciarse de los demás que hay en el mercado? ¿Sí? ¿Cuál es ese factor de innovación que tiene este producto y que va a hacer que cuando usted se encuentre ese producto y otro similar al lado, las personas escojan el suyo? Bien, entonces, eso es lo que hace el concepto de producto. Entonces, bueno, teniendo ese concepto claro, lo que vamos a empezar a hacer es crear alternativas que se basen precisamente en ese concepto. Es decir, ya yo sé qué tecnología tiene que tener el producto, cómo se debe usar, qué es el producto porque ya lo definí, qué materiales va a utilizar, qué forma tiene, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que empiezo a hacer es un proceso para generar las diferentes alternativas y eso es utilizando la creatividad. Entonces la creatividad pues obviamente es una característica que poseen los seres humanos pero que no es exclusiva de algunas personas. ¿Sí? La creatividad se puede incentivar. Es decir, yo puedo, que el hecho de que haya una persona o que digan que hay una persona que es más creativa que otra, no significa que las 2 personas o las 1000 personas que a las que yo me esté refiriendo no sean creativas, sino que hay personas que han podido incentivar mejor la creatividad que otras. Por ejemplo, una manera de incentivar la creatividad es a través de las matemáticas. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver 4 métodos que buscan cuestionar la forma como pensamos. De aquí ustedes conocen 2, creo que conocen 2, ingeniería inversa y la lluvia de ideas. ¿Alguien sabe qué es ingeniería inversa? Si Vamos a un pones cuando producto, hacerle Venga, de a uno porque ahí estaba Sergio, por acá me escribió también. y Santiago también. No, pues yo decía que a un producto pues se hace toda la extracción de cómo fue el proceso y se generó cuando ya está el producto hecho. O sea, no Correcto, como conocemos normalmente que hacemos primero todo el proceso y después generamos el producto. exactamente. Como dice Juan Pablo también por acá, que es como lo mismo que está diciendo Sergio. Que cuando un producto está hecho y se analiza cómo se llegó a eso. Listo, entonces ese es el proceso de ingeniería inversa. Vamos a explicarlo con un ejemplo. ¿Listo?
Bueno, proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, objeto, sistema a través del análisis de su estructura, función y operación para, es decir, los objetivos que puede alcanzar el proceso de ingeniería inversa son tres. Sirve para desarrollar un nuevo producto o para hacerle mantenimiento al producto o para lo que son expertos los chinos e inclusive aquí en Colombia también lo vemos mucho, para chiviar un producto. ¿Listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo, una licuadora. Usted tiene una licuadora en su casa y resulta que su mamá iba a hacer un jugo y se dañó la licuadora. Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace? Como usted es el ingeniero de la casa, usted le dice, mijito, venga, arrégleme la licuadora. Entonces, ¿usted qué es lo primero que hace? Va y busca un destornillador. Y desconecta la licuadora, se pone a destaparla, no sé qué. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo usted? Está haciendo ingeniería inversa. ¿Por qué? Porque usted está tratando de entender cómo funciona el producto para poder saber dónde falló. ¿Listo? Entonces, abre el producto, usted nota pues que tiene bastante polvo adentro, entonces con una brochita lo limpia, no sé qué, y usted se dio cuenta de que hay un cablecito que está suelto, ¿sí? Que la soldadura se rompió. Entonces como usted se dio cuenta y vio la otra mitad, entonces lo que hizo fue pelar otra vez el cablecito, lo puso ahí donde está la soldadura, volvió y con un cautín, entonces lo soldó. Y nuevamente cuando armó usted el motor de la licuadora y no sé qué, entonces ahí que le acabé de hacer, le hizo mantenimiento al producto. Bien, como usted ya se dio cuenta cómo funcionaba la licuadora, entonces usted ya dice, ah, pero esta licuadora puede mejorar o yo la podría mejorar, por ejemplo, evitando que tuviera esos cables o evitando que el motor vibre tanto, colocándole, por ejemplo, poniendo el motor, por ejemplo, con unos resorticos de caucho o algo así para que no vibre tanto y de esa manera no se vayan a soltar los. Entonces, ahí que está haciendo, está desarrollando un nuevo producto, es decir, mejorando un producto ya existente, ¿correcto? Y como les decía ahorita, lo que normalmente hacen los chinos es que los chinos crean o sea, cuando les mandan a hacer un producto, lo que hacen ellos es copiar el producto y lo copian o sea, simplemente copian el mismo diseño, pero lo ejecutan con materiales diferentes, ¿sí? Con materiales de menor calidad. ¿Para qué? Pues para que sea más económico. Entonces, a través de la ingeniería inversa yo puedo lograr esos tres objetivos: desarrollar un nuevo producto, el mantenimiento del producto, hacer copia de producto y servicio. Entonces, cuando yo tengo claro el concepto del proyecto, puedo utilizar la ingeniería inversa, por ejemplo, para analizar los productos de mi competencia y ver por qué esos productos son preferidos en el mercado y de esa manera poder entender cómo funcionan, cómo fueron producidos, qué tecnología utilizan, cómo la gente los usa, cuál es la experiencia de uso con la gente y poder mejorar esa tecnología que ya está en el mercado, precisamente para establecer un factor clave de innovación o un valor agregado en el producto que me permita que yo o que mi producto sea el que escoja la gente. ¿Listo? También hay ciertos elementos que hay que entender dentro de la ingeniería inversa, como que los productos están conformados por elementos macro y elementos micro, es decir, macrocomponentes y microcomponentes. Cuando nosotros vemos esto acá, podemos entender esto que ustedes ven aquí, es un iPhone 3G abierto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es el chasis, que es un macrocomponente. Esta es la batería, que también es un macrocomponente. La fuente de poder, las memorias, ¿sí? La tarjeta madre, el display y la carcasa del display. Entonces, uno puede entender aquí que esto es la tarjeta madre o la board y está compuesta a su vez de microcomponentes. ¿Sí? Mire que aquí tiene los procesadores, transistores, resistencias, diferentes conectores por allí y por allá. Y todo esto, pues básicamente conforman una sola pieza que tiene nombre por sí mismo, pero también entendiendo que cada una de estas piezas juntas conforman un solo producto, que es en este caso el teléfono, que es un iPhone. Entonces, esto también hace parte de la ingeniería inversa, entender, por ejemplo, los diferentes grupos de elementos que conforman un producto y sobre todo, de acuerdo a lo que estamos viendo, cómo todos estos elementos influyen
en la forma o en la función de comunicación del producto, en la función de entender cómo se usa, en la función de la estética, ¿sí? De la utilidad, etcétera, etcétera. También existen, por ejemplo, algunas tecnologías como los procesos de impresión, de escaneo 3D. Esto que ustedes ven acá es un escáner. Y lo que hace este dispositivo es que básicamente con esta pistolita que hay acá, con este brazo y esta estación de trabajo que está ahí conectada, lo que voy yo haciendo es como sacando la forma, así escaneando la forma de esto y automáticamente en el momento en que voy haciendo el paso, se va produciendo un modelo 3D que después ya dentro de la plataforma yo podré modificar, podré adaptar, podré mejorar, ¿sí? Entonces, ahí está. Bueno, la segunda técnica es la técnica del pensamiento lateral, que fue propuesta por este señor que se llama Eduardo de Bono, y busca representar esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones a un problema. Hay que entender que el pensamiento lateral es una técnica subversiva que busca diferentes rutas, ¿sí? Los procesos creativos no son lineales. Yo sé dónde empiezo, pero no sé dónde voy a terminar. ¿Por qué? Porque me puedo meter por diferentes ramas dependiendo obviamente de la problemática que esté intentando solucionar a través de una alternativa de producto. En ese caso, cuando hablamos del pensamiento lateral, pues Eduardo de Bono decía que la gente tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías para resolverlo no son visibles a simple vista. Es decir, nos acostumbramos a pensar siempre en el paradigma, en lo que tenemos en la cabeza. Exactamente, como dice Luca por ahí, pensar fuera de la caja. ¿Qué es pensar fuera de la caja? Que cuando nosotros tengamos una situación, problema y la estemos analizando desde el punto de vista de una alternativa de producto, pues no pensemos lo convencional, lo que todo el mundo tiene la tendencia a pensar, sino, bueno, ¿de qué otra manera puedo hacer mi dispositivo para facilitar el uso a la persona, al usuario? ¿De qué otra manera puedo, por ejemplo, darle un color diferente a mi dispositivo para que sea mucho más fácil de reconocer por el usuario? ¿De qué otra manera las diferentes funciones que tiene mi dispositivo, o sea, puedo hacerlas que sean fáciles de manejar? O sea, por ejemplo, ¿cómo ubico los botones que controlan mi producto para que sea mucho más fácil de entender por el usuario y optimizar la usabilidad de ese producto? ¿Qué forma me va a llevar a entender si ustedes, por ejemplo, cuando cogen un celular, por qué o cómo saben que una parte debe ir en la oreja y la otra parte debe ir en la voz? ¿Sí? O sea, cerca a la boca. Pues porque la forma del celular tiene una ranurita arriba que me está indicando que ese es el auricular y el micrófono está en la parte de abajo. Entonces, si yo lo pongo al revés, pues voy a obtener un mal funcionamiento, pero la forma me está indicando esa función, que eso es un principio básico del diseño que les había comentado, donde precisamente dice que la forma ya la función. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas, primero de tratar de no hacer lo que todo el mundo tiene en la cabeza, que es el paradigma, sino más bien romper ese paradigma, ¿sí? Tratar de tener una innovación radical. Entonces el pensamiento lateral permite movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva y esta es una habilidad mental que se adquiere con la práctica. ¿Sí? Entonces hay que constantemente estar pensando de forma diferente cómo resolver los diferentes elementos para llegar a ser innovador. El pensamiento lateral tiene 4 técnicas. Entonces la primera técnica es piedra en el camino, la segunda analogía o comparación, tercera técnica el método de inversión, cuarta técnica el método de fraccionamiento o división. Vamos a ver ejemplos de cada una. Entonces la primera, que es piedra en el camino. Aquí cuando ya nosotros tenemos el análisis de la problemática, entonces yo voy a tomar un elemento de la problemática, una entidad de ese entorno del problema y lo que voy a hacer es distorsionarla o modificarla. Y mi solución estaría basada en eso. El ejemplo en concreto que ustedes ven acá es una empresa
que hace ropa deportiva, ellos en la época del mundial, no recuerdo de qué mundial, pero tuvo que haber sido un mundial ya viejito, tuvieron una idea de sacar un producto innovador que son estas camisetas de los equipos, bajo el concepto que entendían de que el público es como el jugador número 12 del equipo, ¿sí? Por eso se habla de que es más difícil para un equipo jugar de visitante que jugar de local, porque el local pues tiene como al público a su favor y psicológicamente pues esto puede ser también perjudicial para los equipos. Entonces, entendiendo que el público es el jugador número 12, pues ellos quisieron hacer parte a los espectadores como el equipo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de las camisetas deportivas de las selecciones, en este caso la selección de Holanda, en la parte de abajo uno o el usuario podía adquirir las camisetas con el jugador personalizado. Entonces, haciendo alusión al gesto de celebración que muchos jugadores de fútbol tienen, que es de cuando meten un gol, se levantan la camiseta y se tapan la cara, o se levantan la camiseta pues para exhibir aquí algún mensaje o lo que sea, estampan la camiseta del jugador preferido, en este caso es Van Persie, y cuando digamos, hay un gol o hay una celebración, pues el espectador puede convertirse o hacer, digamos, ser por un momento, digamos, el jugador que hace parte del equipo, ¿sí? Entonces es como una manera diferente de ver precisamente un entorno del problema. Bueno, la segunda es analogía o comparación. En este caso tenemos un elemento gráfico o un concepto gráfico donde aquí digamos que esta metodología sirve para comparar sucesiones de ideas que pueden desligarse de ideas que no sean racionales o críticas. Por ejemplo, lo que nosotros vemos acá es un concepto de un signo que es una gota. Si esa gota está acompañada de un color negro, la psicología del color me dice que es como contaminación. ¿Sí? Por eso aquí se hace la pregunta como de vida, o sea, realmente esto significa vida. Pero si la misma gota, miren que es el mismo concepto, ¿sí? Básicamente es la misma analogía, el mismo concepto de la gotica, pero si en este caso la gotica es azul, ya ahí estamos hablando de vida porque pues reconocemos el agua como un elemento azul. Entonces mire que es la misma idea y simplemente reforzando el concepto con una variante que en este caso es la psicología del color, pues podemos hacer una analogía entre dos diferentes significados o contextos que están en contraposición. La tercera es el método de inversión. El método de inversión es alterar el sentido para ver cuál es el contrario y ver cómo se puede solucionar. Es decir, ver al problema y girarlo para llegar a un resultado favorable. Este producto que ustedes ven acá es un cojín. Es un cojín que pareciera estar hecho como de piedras. Y recoge pues la idea del concepto de lo que muchas veces nosotros decimos como que esta almohada estaba como una piedra. ¿Sí? Pero ¿quién dice que una piedra no puede ser algo cómodo? Pues ahí está. Tengo el problema, lo volteo de forma contraria para ver cómo lo puedo solucionar. Entonces, a pesar de que tiene la apariencia de que son como puras piedras, pues realmente son cojines muy cómodos. Incluso hay una línea que les mostré en clases pasadas de puff o de mobiliario que son también como una especie de piedras. Entonces, eso sale, por ejemplo, allí el método de inversión del pensamiento lateral. Y el método de fraccionamiento o división, que es romper el paradigma propiamente dicho, ¿sí? La sólida unidad de modelos de ideas, sin importar que esa sea confusa en algunos puntos para crear nuevas partes y fraccionar los mismos componentes. Entonces, miro todos los componentes del problema y lo que hago es, listo, este es el paradigma, vamos a romper directamente este punto del paradigma. En este caso, por ejemplo, es una camiseta que tiene estampado el pecho de una persona adulta y cuando uno se la ve a un niño, pues obviamente lo ve como raro. Eso hace que sea un factor clave de innovación que llame la atención sobre el producto. Listo.
La lluvia de ideas me imagino que también la conocen, pues no tengo mucho que agregar acá porque creo que varios de ustedes la han aplicado alguna vez. Lo único que tengo por decir de la lluvia de ideas es que por ser una estrategia o una metodología grupal, pues esto tiene una ventaja y es que a veces cuando estamos opinando en grupo, ideas que se le ocurren a otra persona van a dar origen a ideas que si yo estuviera estado solo no se me hubieran ocurrido. Entonces eso es lo que tiene valioso el tema. Aquí en la presentación pues básicamente está como se hace una lluvia de ideas, entonces también por ser, como les decía, una técnica grupal, pues eso es lo interesante, que va con el dicho ese que dos cabezas piensan mejor que uno. Bueno, y finalmente tenemos el método Scamper. Scamper es un acrónimo que es básicamente una técnica que utiliza un conjunto de preguntas que deben responderse en torno pues a una oportunidad o problema con el fin de generar nuevas ideas. Entonces, el estímulo proviene de forzarse a responder preguntas que normalmente uno no se hace. ¿Sí? Estas preguntas van a direccionar el pensamiento sobre un problema u oportunidad en un rumbo que generalmente generará nuevas ideas. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas letras. Scamper significa sustituir, combinar, adaptar, multiplicar, poner en otra situación u otro uso, eliminar, reversar y reducir. Esto que ustedes ven acá es básicamente la serie de preguntas. ¿Sí? Cada una de estas va a tener una serie de preguntas que cuando ustedes las hacen en función de la problemática van a encontrar una manera de incentivar la creatividad a través de las respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, en el caso de sustituir, mire el ejemplo acá, ¿sí? Piensen en sustituir una parte del producto o del proceso por otra cosa. Es que puedo sustituir para lograr una mejora, cómo puedo sustituir el lugar, el tiempo, el material o las personas, ¿sí? Como para lograr una sinergia entre todo eso. El ejemplo que ustedes ven acá es muy concreto. Hay una tabla de skate a la que le quitaron las llantas. En el momento en que le quitan las llantas y se las reemplazan o se sustituyen por este marco que hay acá, pues automáticamente estoy creando otro producto. Nuevamente aquí está el tema de asociación de ideas. Por supuesto, este producto no es para colocarlo en cualquier parte, sino que debido a su contexto, pues funcionaría muy bien, por ejemplo, dentro de una tienda de patinadores o dentro de una tienda de ropa deportiva de patinadores o ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces mire que también hay que tener en cuenta, digamos, todos los elementos del problema. Este de acá que se llama combinar, entonces piense en combinar dos o más partes del producto para alcanzar un producto distinto o incrementar la sinergia entre esos dos conceptos. ¿Qué materiales, características, procesos, personas, productos o componentes puedo combinar y dónde puedo construir sinergias? Esto que ustedes ven acá es un producto que busca unir dos conceptos. Primero, el tema de los post-its, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como post-its, que son estos papelitos que cuando uno escribe algo allí, los tiene, los pega en alguna parte para acordarse de algo. Y segundo, reúne también un concepto donde es un concepto ecológico que me está permitiendo entender que el papel está hecho de madera. En el momento en que yo voy gastando hojitas y hojitas y hojitas, lo que estoy haciendo es gastar más. Además del papel, pues estoy gastando madera, es decir, estoy tratando de recordarle siempre que no debo desperdiciar papel porque obviamente estoy acabando con la madera, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es eso y pues ustedes ven que van arrancando, entonces en la medida en que uno va arrancando, el palo se va disminuyendo. Listo, este acá, adaptar. Entonces, ¿cuáles partes del producto o proceso pueden ser adaptadas o retiradas del objeto o cómo se puede cambiar la naturaleza del producto o proceso? Mire, por ejemplo, este elemento tiene que ver mucho con lo que estábamos haciendo para el reto 2. Cuando usted detecta una oportunidad, usted busca, por ejemplo, cómo adaptar la problemática que hay para mejorarla o para generar otra respuesta, ¿sí? Una forma de hacerlo más fácil. Eso es un ejercicio creativo. Entonces, por ejemplo, en este caso se pregunta, ¿qué parte del producto puedo cambiar? ¿Qué pasa si cambio las características de un componente? Entonces, mire, este cubo Rubik hace
la adaptación, digamos, a lo que es un cubo Rubik para una persona invidente. ¿Sí? Si a una persona, digamos, el cubo Rubik ya de por sí solo es difícil de armar, entonces con los colores, ¿no? Con la referencia de colores. Ahora imagínese armarlo con la referencia del tacto, o sea, adaptarlo para que yo no vea los colores, sino que los sienta. Bien, entonces eso puede ser un grado de dificultad mucho más alto y un grado de facilidad para las personas invidentes. Multiplicar, magnificar, es tomar un elemento del problema y expandirlo para convertirlo en el corazón de la solución. Entonces, ¿cuáles elementos del problema puedo ampliar y cómo doy respuesta, obviamente, a esos elementos del problema? Evidentemente, lo que hay acá en términos de magnificar o multiplicar, pues es la suela. En los zapatos deportivos, digamos que es la parte del zapato que más importa, porque es la parte que me va a brindar el agarre, la comodidad, ¿sí? Que la va a transmitir a que, digamos, me canse menos en las articulaciones, etcétera, etcétera. Y miren que aquí solamente, no solamente la están poniendo por la forma que está utilizando, que en este caso es una forma como de un resorte, como de algo acolchado, indicándome que ese producto es muy suave, o sea, la suela es muy suave, sino que adicionalmente la están resaltando con el color amarillo. Entonces mire que aquí tiene que ver mucho lo que estamos analizando en términos de forma, de la estética del producto, o sea, de la función estética del producto, de lo que concierne pues al uso como tal. Poner en otra situación otro uso. Entonces, ¿cómo sería aplicar la solución a otro producto? Se podría pensar otra forma de solucionar el producto o encontrar un nuevo mercado para ese producto. Entonces, ¿qué otra persona podría utilizarlo? Esto que ustedes ven acá es de un diseñador que toma las formas de un arma de las pistolas y las convierte en lámparas, como para ir en contra de lo que, digamos, del concepto de lo que tienen las armas. ¿Sí? Un arma sirve para quitar una vida. En este caso, él está utilizando las armas para dar luz. Entonces, pues a mí personalmente no me gustan, pero habrá pues a los que de pronto sí le trame pues tener una vaina de estas en la casa. Y miren que es poner básicamente un aspecto formal dentro de otro contexto simplemente para buscarle un mercado nuevo. ¿Listo? Para saber qué otra persona podría usarlo. Eliminar. Este sobre todo es una de las que yo utilizo mucho. Piense qué puede suceder si se eliminan varias partes del producto o proceso y considere qué se debe hacer en esta situación. Pregunta. ¿Qué puede suceder si remuevo un componente o parte del conjunto? ¿De qué otra forma distinta a la forma habitual se puede solucionar el producto? Esta técnica es muy chévere porque me obliga a mí a pensar en elementos que de una me van a generar innovación. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a diseñar una lavadora. ¿Cómo sería una lavadora que no utilice agua? ¿Sí? En el momento en que yo planteo esa situación, ya cada uno de ustedes está incentivando la creatividad y empieza a pensar, ¿no? En formas diferentes cómo hacer una lavadora sin agua. ¿Cómo hacer, por ejemplo, un celular que no tenga teclado? Pues se podría manejar, por ejemplo, con comandos de voz, se podría manejar, por ejemplo, con gestos, ¿sí? ¿Cómo hacer, por ejemplo, un celular que no tenga display, que no tenga pantalla? Pues mire, ahí estamos incentivando la mente precisamente a generar esa nueva propuesta o esa propuesta innovadora. En este caso, el ejemplo es un reloj. El reloj evidentemente no tiene manecillas, entonces se creó una nueva forma de leer las horas en el reloj. En este caso lo que yo entiendo es que el 11, mejor dicho, el número cuando está aquí recto es la hora en punto. Cuando este y este se encuentran, digamos, a esta distancia, quiere decir que la cadenita está como por aquí en la mitad o este punto de aquí arriba está en la mitad, serían las y media, ¿sí? Por lo que más o menos ahí estaríamos hablando de que son las 11:10, 11:05, más o menos, ¿listo? Este de acá, reversar, reducir. Piensen qué puede suceder si una parte del producto trabaja en el sentido contrario o en un orden diferente. ¿Qué tendría que hacer si se tuviera que hacer al revés?
qué pasaría si cambiara el orden en que se hace o se usa el objeto y cómo podría obtener un resultado distinto. Mire que esto es muy consecuente con lo que veníamos trabajando cuando yo les mencionaba el tema del algoritmo a la hora de pensar en los diferentes puntos del servicio, en los touch points que hablamos con el tema del servicio. Cuando yo pienso en el algoritmo, es decir, en la serie de pasos que me van a llevar a realizar una tarea o a utilizar un producto, mire lo que sucede acá. En este caso, mire que lo que se está innovando es en este producto, que son como unas sillitas, unos sofás, tiene diferentes maneras de utilizarse porque fue concebido de esa forma. Entonces, mire, por ejemplo, tiene 2 asientos de lado, 2 asientos de frente. Si yo lo pongo junto, entonces puedo utilizarlo como si fuera una cama. Si le subo esta parte, entonces puede ser un vestier. Bueno, sí, hay diferentes maneras de usarlo, entonces es decir, pensaron en eso. Pero les voy a poner otro ejemplo. Piensen en el algoritmo cuando yo, por ejemplo, voy a jugar fútbol en una cancha, digamos fútbol 6. Entonces, ¿cómo me pongo yo los guayos? ¿Sí? Yo lo que normalmente hago es, por ejemplo, me pongo primero las canilleras, después la media larga de fútbol, después la media cortica, la tobillera, así la que me tapa el tobillo como para que me quede el pie más prensado allí y no correr el riesgo de que me lo vaya a doblar o algo así, o de que cuando me den una patada de pronto no me vaya a afectar tanto. Y encima me pongo los guayos y los amarro, ¿correcto? Entonces ahora vamos a pensar lo mismo, pero vamos a invertir los pasos de algunas partes de ese algoritmo. Por ejemplo, ¿cómo serían unos guayos si el proceso yo no lo hiciera de esa forma, sino, por ejemplo, primer paso me coloco las canilleras, segundo paso me coloco la media de fútbol, tercer paso me coloco los guayos y cuarto paso me coloco la media tobillera? ¿Sí? ¿Cómo serían los guayos para poder que me quede así como con la media tobillera por encima? Entonces, un proceso así pudo ser el que hicieron para desarrollar, por ejemplo, estos guayos, que me imagino los conoce. ¿Sí? Estos guayos pudieron haber salido de un proceso así, evidenciando que los jugadores pues siempre utilizan esa mediecita tobillera para que les cubra las patadas que les dan en los tobillos o evitar, por ejemplo, o sea, que el tobillo quede más quieto, que no se mueva tanto, para evitar, por ejemplo, lesiones. Entonces mire que ellos traen incluida la mediecita aquí, ¿sí? Y hay varios modelos pues con ese mismo concepto. Esto genera innovación obviamente en el producto. ¿Sí? En el producto que convencionalmente era así, es ahora, o que era así, pues ahora tiene las mediecitas, ¿sí? Incluidas. Bien, entonces mire que eso es una buena manera de generar innovación. Listo, muchachos. Ese es el tema de hoy. Entonces ya conocen ustedes las estrategias para incentivar la creatividad. Saben que tienen o sea, tienen que partir de una buena estructura conceptual generada por esos 10 elementos que les mostré ahorita. Y la idea es que empiecen a definir en los diferentes productos que vayan a solucionar necesidades o problemáticas que se vean como oportunidades, por supuesto, pues empezar a pensar en la forma, en los aspectos formales de uso, en los aspectos estéticos, en los aspectos relacionados al contexto, bueno, todos los diferentes elementos que componen un problema un producto y sus funciones en términos de la problemática a resolver. Esto va encaminado hacia el próximo tema donde vamos a hablar sobre las funciones, las diferentes funciones que tiene un producto. Cuando hablamos de las diferentes funciones no me refiero a que, por ejemplo, si es un celular, entonces que me sirva para llamar, para enviar mensajes de texto, no.
Estoy hablando de las funciones que debería cumplir un producto, hablando de la función estética, de la función formal, de la función comunicativa, de la función para llamar la atención o de mercadeo, etcétera. Todas esas diferentes funciones que deberíamos pensar a la hora de diseñar un objeto para que pueda comunicar bien todos los elementos relacionados pues al objeto mismo. Y se viene entonces también el reto 3, que el reto 3 es precisamente analizar un objeto. Vamos a hacer como una especie de ingeniería inversa, analizar un producto desde las funciones, precisamente desde esas funciones que vamos a ver, y a través de estas estrategias creativas de las que ustedes escojan, poder diseñar un producto o una mejor versión de ese producto. ¿Listo? En eso consiste el reto 3, como para que lo vayan pensando. Ese reto 3 todavía no he definido si sea individual o sea en compañía. ¿Listo? Esto lo voy a mirar porque, bueno, dependiendo. Tengo ganas de hacerlo individual porque me gustaría que cada uno empezara como a soltar y a aplicar pues como los conocimientos en cada parte. Pero obviamente entiendo que eso me dificultaría el tema de la entrega en términos de tiempo. Entonces, de pronto podríamos hacer una modificación en términos de la entrega y hacerla a través de un video para que me dé a mí el tiempo de revisarlo ya con calma en la casa y todo eso. Creo que es la mejor alternativa también porque se vienen como 2 o 3 festivos como cada 15 días. Entonces, pues esto puede hacer que nosotros más bien aprovechemos el tiempo de las otras clases en asesorías, sobre todo para ese tercer reto y para el proyecto final, que es la aplicación de todo lo que hemos visto en el semestre a un proyecto. ¿Listo? Un proyecto que ustedes ya hayan venido trabajando. Puede ser el proyecto de tesis de grado, si de pronto algunos lo tienen allí para que una vez lo vayan aplicando, o algún proyecto que hayan trabajado en otra de sus materias. No importa que ya lo hayan entregado, simplemente es como analizarlo y poder sacar una mejor versión de ese proyecto, de ese producto. ¿Listo? Muchachos, pregunta hasta ahí. Listo. Entonces, bueno, como les decía, la próxima semana vamos a hacer entonces la entrega. La idea es que estemos a las 6:30. ¿Listo? 6:30 en punto, tratar de que sean muy puntuales. Arranco con el equipo que esté completo. Para que nos rinda, recuerden que son presentaciones máximo 15 minutos para que alcancemos todos. Entonces, bueno, no es más, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto a través del correo electrónico. Bueno, no sé si quieran, por ahí alguien me había dicho, y esto pues también se los había prometido acá, de pronto algunos quieran, tengan preguntas concretas sobre la segunda entrega. La resolvemos de una vez. Ve, profe, yo tengo una duda rápida. Sí, contame. Digamos que en la matriz de selección de alternativas, ¿qué sucede si dos están empatadas? En ese caso, estaríamos hablando que, bueno, primero, son dos cosas que pueden suceder allí. La primera, si hay dos alternativas que tienen, digamos, la misma viabilidad con respecto a los criterios en los que se estuvieron comparando, lo ideal sería coger elementos de ambas, o sea, los mejores elementos de ambas y poder enfocarlos, digamos, en una sola, ¿sí? Como hacer una unión o una fusión de las dos en una. De acuerdo a lo que veíamos ahorita, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de asociación de ideas para innovar. Entonces, yo tomo los elementos que son enriquecedores de una, identifico los que son enriquecedores de otra y básicamente cojo y saco una alternativa que tenga de las dos. Esa puede ser una opción. Y la otra opción es si definitivamente lo que usted quiere es o escoger una o escoger otra, entonces remitirse al proceso de indagación. Cuando usted evalúa las alternativas y encuentra que en esa comparación, en esa tabla de comparación por pares, tienen dos el mismo puntaje, entonces lo que hay que hacer es tomar únicamente esas dos
y volver a hacer la reevaluación, pero esta vez con el método, aplicando el método, digamos, siendo mucho más detallado. ¿Qué es ser mucho más detallado? Remitirse a la problemática, listo, a la problemática y al proceso de indagación, donde usted, como se supone que esas alternativas están respondiendo a la necesidad de un usuario, entonces usted va a hacerse las mismas preguntas en términos de los diferentes criterios que tiene de la matriz de comparación, pero analizando a fondo las respuestas que daría o que generaría un usuario. Y en ese momento ya se podría encontrar que hay una que tiene ligeras ventajas por sobre otras. ¿Listo? Y en ese momento pues ya obviamente decide cuál de las dos hay. De las dos prefiero la primera, porque en la primera usted está adoptando ambas características. ¿Listo? Pero también hay algunos puntos que de pronto son muy diferentes o son muy distantes y no se pueden mezclar una con otra. Entonces en ese caso se opta por la segunda opción. ¿Fui claro? Sí, profe, listo. Gracias. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Víctor Real, que me había dicho, no sé si Víctor tenga alguna pregunta. No, pues, profe, éramos como para más que todo para, pues, tema, por así decirlo, como definir de que sí teníamos todo completo. Por eso decía que fuera de la de clase, pues, por el tema del tiempo. Ok, te entiendo. Pues si tienen ahí como la presentación y la podemos mirar rapidito, también eso le puede servir a los demás para de pronto si les falta algo complementar o algo así. No, pues que actualmente no la tenemos completa, porque pues viendo que tuvimos más tiempo, entonces nos pusimos a, por así decirlo, a desbaratar un pedazo. Ah, ok, vale. Bueno, listo. Yo diría que básicamente lo que debería contener pues como la presentación son los 6 pasos de la creación del CJM, ¿sí? El primer paso pues es el tema relacionado al mapa de empatía, porque ese es el punto de partida del CJM, ¿sí? Entonces, establecen ustedes el mapa de empatía. Sabiendo pues el mapa de empatía, pues obviamente tienen el perfil del usuario, un perfil de usuario que les va a permitir conocer la necesidad específica, o bueno, más que conocer es evidenciar la necesidad específica. En este caso, cuando lo vemos desde la problemática, si por ejemplo, como el grupo por allí que está analizando Mercado Libre, entonces, ¿cuál es la necesidad específica de la persona? Pues comprar un producto a través de la plataforma Mercado Libre. Bien. Entonces, después de que tienen el mapa de empatía y el perfil de usuario, entonces ya allí empezamos a hacer lo relacionado a los puntos del 2 al 6 del CJM. Un momentico, yo abro aquí la presentación para ponerlos, para que evidencien cuál es cuáles son los puntos a los que me refiero. Listo, píllelos acá. Ya les voy a compartir ahí. Sí, esto. Entonces, identificación del cliente. Esto es lo que les digo que sale con el mapa de empatía. Luego, comprender las fases de la relación del servicio. ¿Sí? Entonces, saber primero qué fases comprende la interacción con el producto o servicio. Conectar y atraer al cliente, orientar la interacción, expandir y retener y referenciar. Esto está ligado obviamente con la parte de la experiencia, ¿no? Que ya hemos visto, que son los 4 puntos relacionados a la experiencia. Esto es lo mismo, pues es como la aplicación del tema de la experiencia, de las 4 fases de la experiencia en esta parte de acá. ¿Listo? Después viene el punto 3, que es identificar las dudas y motivaciones. Entonces, ¿esto sale de dónde? Debilidades y fortalezas halladas de el mapa de empatía y de la comprensión de las fases de la relación que queremos establecer con el cliente. Y ahí es donde salen, por ejemplo,
los, las partes del análisis que queremos mejorar, ¿no? Entonces debemos averiguar para cada una de las fases lo que mueve al cliente, qué motivaciones tiene, lo que es lo mismo, qué es lo que espera y por qué. Entonces por eso es lo que vamos a analizar después en los touch points, ¿sí? Luego viene mapear los puntos de contacto. Entonces cuando mapeamos los puntos de contacto estamos entrando a esta parte de aquí. Conocimiento, consideración, compra, retención y posapoyo. Es decir, entrando en cada uno de estos, déjame me refiero aquí a este, mire que aquí está el punto 3 y el punto 4. Aquí está la identificación de los puntos de contacto y está lo que espera y lo que recibe el cliente. Estas son las identificación de las... ay, hombre, me olvidó el nombre. Identificación de las motivaciones y dudas. Sí, aquí está, mire. Punto 4, que es identificar los touch points. Identificación de las motivaciones y dudas, aquí está, dentro de cada uno. Y finalmente viene el tema de la evaluación. Evaluar los momentos clave, entonces, cuáles le fue bien, en cuáles le fue mal, en cuáles le fue regular. Recuerden que aquí lo que se está haciendo no es evaluar una sola persona, sino solamente las experiencias positivas, sino también sacar experiencias negativas, que son las que son precisamente las que uno va a mejorar. Y finalmente, después de que se evalúa, pues uno identifica las oportunidades y hace la nueva propuesta, es decir, el paralelo de cómo poder mejorar esas anteriores. En términos generales, pues yo podría decir que estos 3 primeros puntos los pueden presentar, digamos, a través de diapositivas, infografías, ¿sí? ¿Quién es el cliente? El mapa de empatía, entonces es un gráfico que me permite identificar precisamente el cliente. Cómo hacen la aplicación de la experiencia, de las 4 fases de la experiencia. Identificación de dudas y motivaciones, entonces lo pueden hacer en conjunto con los puntos de contacto, mejor dicho, de la 3 a la 6, bueno, de la 3 a la 5, porque la 6 sería como las conclusiones, lo pueden hacer con este gráfico, con este. Y la 6, pues es simplemente presentar, como en un gráfico también, presentar cómo estos puntos que quedaron malos o regulares podrían a través de la nueva propuesta quedar como puntos buenos. ¿Listo? Entonces, yo basaría la presentación únicamente en esto, en esta parte, en estos 6 puntos. Independientemente de cuántas diapositivas tengan, ¿no? Ustedes se pueden gastar 1, 10, las que quieran en cada uno de estos puntos. Pero yo me basaría en estos 6 puntos para basar la presentación. Básicamente, mapa de empatía, CJM, conclusiones. ¿Sí? ¿Qué proponen ustedes para mejorar eso? ¿Listo? ¿Me hice entender? Bien. Sí, profe, no, claro. Listo. Creo que eso es el tema. Además ya ustedes lo vienen maciando porque las correcciones y todo eso, digamos, a pesar de que no habían terminado el tema, me parece que estuvieron bien, o sea, estaban bien los análisis. Eso no lo he terminado de calificar, por ahí tengo los apuntes pues como de los videos y tal, y tengo que pasarlos ya a la parte de las notas de trabajo en clase, pero los videos, digamos, estaban bien y no hice pues como muchas correcciones ni nada de eso porque precisamente era como un adelanto. Usted ya tiene muy claro, muchachos, y sé que lo entienden porque la participación en clase, los diferentes elementos que analizaron dentro de los videos y todo, me parece que estaban bien. Yo creo que era más un tema de cuestión de tiempo para que alcanzaran a hacer lo demás. Pero en términos generales en el ejercicio considero que iban muy bien hasta donde iban. Entonces, bueno, nada, ese es el tema. Entonces, listo, muchachos. Próximo lunes, 6:30 de la tarde, traten de ingresar para que arranquemos de una vez. ¿Listo? Por ahora, entonces, dejemos hasta allí. Feliz resto de noche y, bueno, cualquier cosa que tengan de inquietud a través del correo electrónico con mucho gusto.
Bueno, y nuevamente muchas gracias por el tema de la coevaluación. Muchas gracias, muchachos.